Hay un capítulo muy interesante del que ninguno de los tres hablamos, que está en la página 250. El capítulo se llama La terrible señora Wallace. Y yo digo que es, además de la terrible, es la perversa, la malvada, la falsa, la torturadora señora Wallace. Esa señora, con el cuento de defender la presunta desaparición o presunto secuestro de su hijo, su presunta muerte y su presunto despedazamiento, ¿sí? No hay ninguna evidencia física de nada de esto, o sea, no hay evidencia ni de que fue secuestrado, ni de que fue muerto, ni que sus restos anden por ahí desperdigados, y la señora hace el teatro de ponerse botas para ir a buscar en el canal de Cuemanco, ¿no? Y saca huesitos de pollo, ¿no? O sea, es una gran farsa que es un pendiente que tenemos algunos periodistas de investigar. Y qué bueno que Anabel lo aborda en varias páginas y da a conocer datos que poca gente sabe, porque en este país, como decía Anabel, en que nos creemos, nos tragamos las ruedas de molino, comulgamos con ruedas de molino y a veces no somos capaces de ver lo que hay detrás, nada más, también como lo decía el Fisgón, el periodismo suele repetir, nos atarantan con tanta información, sobre todo los noticiarios televisivos. Entonces nos han pintado una heroína, una madre coraje, y la verdad es otra, totalmente diferente. Esta señora que dice que ella ha tenido que investigar porque la autoridad no lo hace, ha logrado encerrar a 6 personas y ha logrado que las 6 sean torturadas, trasladadas de penales, obligadas a declarar. Ya hay por lo menos 2, 3 personas confesas, pero bajo tortura, pero las otras no están confesas. Y se fue sin lograr terminar su labor, pero con la ayuda de los ministerios públicos, de Marisela Morales. Incluso hay el rumor de que ella y Marisela son tan amigas que elaboran la lista de recompensas de delincuentes cuando ya los tienen ubicados, y entonces fácilmente triangulan una información para que una persona de su confianza cobre esas recompensas que da el gobierno con dinero del erario. Por eso me llamó hace rato la atención que, digamos, no pasó ni una semana que elaboraron otra lista de recompensas. O sea, fue su bono sexenal, porque esas recompensas alguien las cobra. Bueno, de ese tamaño es la complicidad. Entonces yo viendo que estamos ante un caso, el caso Wallace, que muy posiblemente esté vivito y coleando, ¿sí? Y muy posiblemente esté en el ámbito que describía Anabel del Estado de México, del narco del Estado de México. Si esto es verdad, y esa señora llegó a ser candidata del PAN en la capital del país, puesta por Calderón por encima de... impuesta por él, por encima de los panistas, estamos hablando del narcoestado. ¿Ah? Estamos hablando del narco incrustado en las estructuras de poder. Estamos hablando de gente que eventualmente esté como testigo protegido o cómplice o actuando con un nombre falso, etcétera, etcétera. Esto ya ocurrió en el país, no sería la primera vez. O sea, no estamos hablando de algo raro. Entonces, yo no quería dejar de mencionar esto. Y finalmente otra cosa muy rápida. Cuando se habla de las granadas de Morelia, a mí me sorprendió muchísimo, le decía yo, que Acosta Chaparro tuvo que ver con esto. Pues se llevó a la tumba el secreto, porque para mí los 3 que están presos por las granadas de Morelia son inocentes. O sea, son testigos, son culpables inventados bajo tortura, una semana de tortura, ¿sí? ¿Se los entregó el narco? ¿Los detuvo el narco? Los detuvo la familia michoacana y se los entregó cerca de Apatzingán. Dijo, ahí están. Y la policía muy obediente fue por ellos y dijo que eran los culpables, pero se les entregó la familia. Esto es muy normal y se deja ver también en el libro de Anabel que los enemigos en los cárteles de la delincuencia organizada señalan al enemigo, ¿no? Y entonces el gobierno obedece a sin investigar y se va contra los otros. O sea, hay complicidad, no sabemos dónde termina, dónde es el límite entre lo que es la policía y la delincuencia. Son los mismos, adentro y afuera, ¿sí? En este momento pues, tenemos la bisagra de las 2 secretarías de seguridad, que es el señor Manuel Mondragón y Cal, como dijo el FIS, ¿no? Está el operativo que se armó días anteriores, y
la ejecución de ese operativo, donde hay víctimas inocentes, están bajo su responsabilidad los dos. Y hay evidencias de gente uniformada y con guante para criminalizar a la gente, para atacar, para provocar la represión de las autoridades. Pero en fin, es ese tipo de personajes que hay que tener mucho ojo, porque ya están empezando a operar. Y van a empezar a operar la corrupción. Yo porque el señor Mondragón, siendo secretario de Seguridad Pública de este gobierno perredista del Distrito Federal, hace menos de un año rentó 1,000 patrullas, cada una a 1,100,000 pesos, por 3 años nada más. Compradas cuestan 600,000, o sea, las rentó al doble. O sea, ese tipo de negocios están documentados y todo, pero pues no, estamos en un lugar donde no pasa nada. Lo nombran ahora secretario de Seguridad Pública. Ya me imagino que el saqueo de los presupuestos va a ser terrible, porque va a tener 35,000 policías que le hereda García Luna. Estamos hablando de que la guerra es un negocio, un gran negocio, para los militares, para los marinos, para los policías federales, para los estatales, para los gobiernos. Los México Seguros son una repartidera de millones que hizo Calderón, incluso a gobiernos priistas, y perredistas y panistas. Todos gozaron de estos privilegios por los famosos operativos México Seguro. Bueno, ya no digo más y vamos a las preguntas. Perdón. Esto que dice Pepe es bien importante, porque yo creo que efectivamente, y lo había omitido, pero otro de los terribles legados de Calderón son justamente personas como la señora Wallace. Y hay mucha gente inocente que está por su culpa en la cárcel, como por ejemplo Brenda Quevedo Cruz, una muchacha que su único pecado era ser la novia de un amigo de Hugo Alberto. Hasta este momento, hasta el día de hoy, hasta este instante, no hay ni una sola prueba pericial, una gota de sangre, un hueso, un dato duro científico que muestre que Hugo Alberto Wallace está muerto. Al contrario, hay muchos datos que están en el expediente, así como el caso de Florence Cassé está lleno de un montón de inconsistencias, de testimonios falsos para incriminarla. Es el mismo caso que se abrió y que existe contra Brenda Quevedo Cruz. En el caso de Hugo Alberto Wallace hay muy serias irregularidades que incluso implicarían complicidad de la propia Procuraduría para proteger a Hugo Alberto y a su madre de lo que realmente pasó. Yo simplemente les daría 3 datos que para mí son claves. El papá de Hugo Alberto, incluso la autoridad le pregunta que si su hijo estaba secuestrado, cuando ya la señora Wallace tenía toda una campaña mediática de que había sido secuestrado. El papá dice, no, mi hijo no está secuestrado, nunca me han pedido un rescate, nunca me han mandado una carta, yo no sé dónde está mi hijo, está desaparecido, pero no está secuestrado. 2, Hugo Alberto llamó en noviembre del 2005, es decir, 5 meses después de que se supone que había sido descuartizado con una sierra eléctrica, a menos que tenga la capacidad de llamar desde el más allá, desde ahí, y desde ahí haya líneas telefónicas de Nextel, ¿no? Es que esto podría funcionar. Su madre, la señora Wallace, nunca canceló sus tarjetas de crédito y nunca canceló su línea telefónica. Días después de que Hugo Alberto fue hecho pedacitos, picadillo, en un departamento ahí en la Colonia del Valle, su tarjeta fue utilizada para comprar juegos estos de gocha en Liverpool, de insurgentes. ¿Ustedes creen que su madre fue así como exige la aprehensión de los supuestos responsables, fue a correr a exigir, denme los videos? ¿Qué mejor prueba de atrapar a los culpables de los homicidios de su hijo, de que saber quién está usando la tarjeta de crédito de mi hijo, para entonces ahora sí atraparlos? Por supuesto, nunca pidió el video de quién usó la tarjeta de crédito de Hugo Alberto Wallace. Se presentó una novia de Hugo Alberto, quien reveló que meses antes de que Hugo Alberto desapareciera, él le dijo que tenía problemas similares a los del narcotráfico.
Hugo Alberto tenía ya 2 órdenes de aprehensión encima, ya había sido detenido en 2 ocasiones por contrabando de partes de motocicleta. Cuando algunos medios de comunicación, el Universal, en el 2006, si no me equivoco, publican la ficha de Hugo Alberto, la señora Wallace, ya saben, sale y dicen que no, que su pobre hijo, que es una difamación, que la ficha es falsa, que él nunca ha estado detenido, que nunca ha tenido ningún problema con la justicia. Sin embargo, el gobierno de México, y yo tengo los documentos, como la PGR, a un juez en una corte de Chicago, sí tiene que revelar y enseñar la ficha y por qué fue detenido, que Hugo Alberto Wallace fue detenido, tenía una orden de aprehensión por contrabando de autopartes de motocicleta, cómo estuvo prófugo y cómo finalmente pudo obtener su libertad con el pago de una fianza a un juez. Pero Hugo Alberto tenía serios problemas con la ley, así que hay que estar muy al pendiente, porque esta mujer, Wallace, es una infiltrada en los círculos de la sociedad civil. La señora Wallace se dedicó a reventar o intentar reventar el movimiento de Javier Sicilia por órdenes del presidente. La señora Wallace ha defendido a narcotraficantes, los exime de todas sus culpas, como el Coqui, un sujeto que yo tuve oportunidad de conocer en la prisión y que sé que él hizo una llamada telefónica a la señora Wallace: o usted me quita de la responsabilidad de supuestamente haber matado a su hijo, o yo digo lo que era su hijo. ¿Y dónde está? Entonces tenemos un grave problema ahí, un caso pendiente que yo creo que como sociedad deberíamos exigir que los que sean inocentes salgan de la prisión, como Brenda Quevedo Cruz.